Mis saludos a todos. Pido desculpas por mi portuñol, pero creo que hablando despacio me hago entender. El título de mi trabajo es Diálogos Interdisciplinares en Brasil, Sergio Micheli y Nicolau Shevchenko. El trabajo discute las relaciones entre las obras de esos dos autores brasileños, el sociólogo Sergio Micheli y el historiador Nicolau Shevchenko, explorando una especie de diálogo entre ellos, una especie de diálogo interdisciplinar entre sus obras. Una imagen de los dos, a la izquierda Michele, a la derecha Shevchenko. Michele se graduó en Ciencias Sociales por la Universidad Católica de Río de Janeiro, con maestría en la Universidad de San Pablo y doctorado por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, donde trabajó con Pierre Bourdieu. Actualmente es profesor titular de Sociología en la USP, en la Universidad de San Pablo o USP. El doctorado dio origen al libro Intelectuales y Clase dirigente en Brasil, considerado un clásico en el tema de las relaciones entre las clases intelectuales y las élites brasileñas. Por su vez, Nicolau Shevchenko se formó en Historia por la Universidad de San Pablo, concluyó su doctorado en la misma institución con el título de Literatura como Misión, Tensiones Sociales y Creación Cultural en la Primera República, que será discutido a continuación. Realizó su postdoctorado en la Universidad de Londres, donde formaba parte del Center for Latin American Cultural Studies. Y también era docente en la Universidad de San Pablo. Los años de formación de los autores fueron caracterizados por el régimen militar y el inicio del proceso de redemocratización en Brasil. Vale recordar en el periodo los intercambios académicos Francia-Brasil. La presencia de Francia en la cultura brasileña siempre ha sido muy fuerte. Entonces, los intercambios alrededor de las ideas estructuralistas y posteriormente postestructuralistas, con investigadores brasileños frecuentando seminarios en París, las visitas de Roman Jakobson y Tsvetan Todorov a Brasil, y también de Michel Foucault, que incluso acompaña a estudiantes en una protesta contra el régimen militar y es invitado a regresar a Francia. Bueno, después de hablar de quiénes son, un poco de quiénes son los dos autores, su formación inicial, del contexto histórico, tal vez podamos concentrarnos en los aspectos epistemológicos de la discusión, que hablo para un público que probablemente
no es familiarizado con la obra de los autores. Entonces, haciendo una comparación entre sus contribuciones metodológicas, ¿eh? podemos hablar sobre el diálogo en relación a los estudios interdisciplinares. Una imagen del primer libro de Shevchenko, Literatura como Misión, Tensiones Sociales y Creación Cultural en la Primera República, a la izquierda, en su primera edición. Y a la derecha, el libro de Michele, Poder, Sexo y Letras en la República Vieja. Sobre su primer libro, la imagen a la izquierda, Shevchenko atribuye el éxito a la necesidad en aquel momento de la abertura política brasileña de que el país tuviera un proyecto de futuro. Un proyecto de futuro capaz de rescatar su deuda social, tal como ya había sido hablado o cobrado por Euclides da Cunha y Lima Barreto, dos escritores de la Primera República o República Vieja, y que son los dos personajes, por así decirlo, los dos personajes principales de su libro. Como término de comparación, Poder, Sexo y Letras en la República Vieja de Michele, que aborda el mismo periodo histórico, hablando también de escritores, busca asociar el trabajo intelectual de toda una generación, a la que pertenecían también Euclides da Cunha y Lima Barreto. Entonces busca asociar el trabajo de esta generación a las condiciones generales de su inserción marginal en las clases dirigentes. En otras palabras, menos que una vocación en el trabajo, el trabajo intelectual era la opción que quedaba a los individuos menos bien colocados en la estructura social de las élites, los llamados primos pobres. Así, el trabajo intelectual o artístico, según Michele, debería encuadrarse en el marco más amplio de las relaciones de fuerza en una formación histórico-social, tratando de que las obras y sus significaciones deben a las condiciones generales de existencia. En ese sentido, quedaban manifiestas las diferencias de tratamiento de temas semejantes. Lo que interesaba al historiador Shevchenko era la voz de los marginados, dada a conocer por los escritores inconformistas como Euclides da Cunha y Lima Barreto. Y al sociólogo Michele, lo que interesaba era el deslinde de las ilusiones autoimpuestas por los propios intelectuales en relación a su papel social. Bueno, en los años 90 y 2000, ambos investigadores volverían sus atenciones ao desmonte de la visión canónica o heroica sobre el modernismo artístico brasileño, las vanguardias artísticas brasileñas. Una imagen de dos libros de los autores en ese periodo. A la izquierda de Shevchenko, Orfeo Extático en la Metrópolis, San Pablo, Sociedad y Cultura en los años 20. A la derecha, el libro Nacional Extranjero de Sergio Michele, Nacional Extranjero, un subtítulo Historia Social y Cultural
del modernismo artístico en San Pablo. Entonces, nuevamente lo mismo periodo, hablando no más o no solo de escritores, sino también de pintores y artistas en general. Y de la misma ciudad, San Pablo, en la misma época. Bueno, Sechenko, a partir de lo que alguien llamó subjetividad epistemológica, talvez queriendo recordar el intento de una reconstitución histórico y fenomenológica, donde el modernismo artístico es percibido como una de las caras de procesos de modernización y, por supuesto, de subjetivación con relatos más amplios y asimétricos, cuyos escenarios son las metrópolis de los dos lados del Atlántico, como estamos yo y ustedes. Al paso que Michele buscó reunir las ventajas heurísticas traídas por disciplinas variadas, desde la sociología, la antropología, la historia social e intelectual y de las mentalidades, la crítica literaria, la filosofía, hasta las diversas orientaciones teóricas en el interior de la historia del arte. Creo que Michele habló en una entrevista que fue Bourdieu que primeramente le llamó atención para la lectura de trabajos de la historia del arte. Entonces, a partir de esas referencias, Michele trata de hablar de las interacciones artísticas entre centro y periferia que dejaron huellas profundas tanto en los lenguajes de las vanguardias emergentes fuera de Europa, como en los pedidos hechos a los maestros desde fuera de Europa. Y entonces los maestros deseosos de satisfacer esos pedidos, la demanda extranjera, por obras modernistas más non troppo. Así, continuando con las palabras de Michele, en vez de continuar reiterando una dirección única y exclusiva de influencia desde el centro a la periferia, conviene prestar atención al impacto ejercido por los clientes y discípulos extranjeros sobre la factura incluso de grandes maestros. Entonces, los dos autores están tratando de las relaciones entre las vanguardias europeas y las vanguardias en Brasil. Y en el caso de Michele, como en la última frase, ¿no? No se trata de una dirección única y exclusiva. Entonces él habla de la influencia de las influencias recíprocas entre, por ejemplo, la pintora brasileña Tarsila de Amaral y Fernand Léger. Entonces, para encerrar, como una especie de conclusión, recordando el debate entre Roger Chartier y Bourdieu, las obras de Michele y Sechenko demuestran no solo los puntos de contacto entre la sociología, más exactamente de la sociología de la cultura, y la historia social y cultural, mas principalmente la necesidad de compatibilizar, como decía Bourdieu,
respecto de su formación, Lévi-Strauss y Sartre, es decir, los aportes estructuralistas de la sociología y la empatía de la historia y la fenomenología hacia el individuo. Bueno, yo creo que mi tiempo acabó, entonces es eso, muchas gracias.